En marzo de 2017, Sofía Ramírez enfrentó una humillación pública que amenazaba con destruir el frágil equilibrio de su vida en una lujosa cafetería de Polanco, en la Ciudad de México. Durante casi 6 años, su existencia había sido un laberinto de sacrificios silenciosos, jornadas dobles y un agotamiento que se acumulaba en sus huesos, todo sostenido por la promesa de un futuro mejor que le hizo a su familia. La lucha era diaria, una batalla librada en el transporte público abarrotado y en las aulas nocturnas de la universidad, un esfuerzo monumental para mantener a flote las esperanzas de los suyos y las propias. Cada día parecía una repetición del anterior: servir mesas con una sonrisa forzada, correr para no perder la clase de cálculo y estudiar hasta que el cansancio vencía a la cafeína. Todo ese castillo de naipes, construido con tanto esfuerzo, estuvo a punto de derrumbarse por una bandeja de café derramada. Un simple accidente que, en su mundo, tenía el poder de una catástrofe. Durante los siguientes años, tuvo que reconstruir su camino desde las cenizas de ese momento, enfrentando recaídas, pequeños avances y una constante sensación de estar al borde del abismo. Hasta que un gesto de empatía, nacido del caos, le ofreció una salida que ni en sus sueños más audaces había imaginado. Pero ¿cómo se levanta alguien cuando el peso de la vergüenza y la desesperación económica parece aplastarlo todo en un solo instante? Antes de revelarte cómo un traje manchado se convirtió en el lienzo de una segunda oportunidad, déjanos saber desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que reescribió este destino. El conflicto de Sofía no comenzó con el café. Era una condición preexistente, una fractura social que marcaba cada uno de sus días. Vivir en Iztapalapa y trabajar en Polanco era habitar dos universos paralelos que rara vez se tocaban con empatía. Su jornada empezaba a las 4 de la mañana, cuando las calles de su barrio aún dormían. El viaje de casi 2 horas en metro y autobús era un microcosmos de su lucha. Un espacio atestado de gente como ella, trabajadora, cansada, aferrada a la esperanza de que el esfuerzo diario eventualmente daría sus frutos. Al llegar a Polanco, el aire cambiaba, los olores, los sonidos, la forma en que la gente caminaba, todo le recordaba que ella era una extraña en ese territorio. Se quitaba la mochila cargada con los pesados libros de ingeniería civil, y se ponía un uniforme que, sentía, la despojaba de su identidad y sus aspiraciones, convirtiéndola en una figura funcional e invisible. La presión era inmensa y multifacética. Por un lado, estaba la carga financiera. El tratamiento crónico de su madre, doña Elvira, consumía una parte considerable de su salario, y el resto se destinaba a los gastos del hogar y a asegurar que su hermano pequeño no abandonara la escuela. Por otro lado, estaba la presión académica. Ser una de las pocas mujeres en su clase de ingeniería en la UNAM era un orgullo, pero también una fuente de estrés constante, exigiéndole demostrar el doble para ser tomada en serio. El gerente de la cafetería, un hombre que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria, personificaba la hostilidad del sistema. Sus miradas de desaprobación y sus comentarios clasistas eran un recordatorio constante de que, para él, ella era completamente reemplazable. Aquel martes de marzo era particularmente caótico. La cafetería estaba a reventar. Una marea de conversaciones de negocios, risas despreocupadas y el tintineo constante de tazas y cubiertos. Sofía se movía entre las mesas como una autómata, su mente dividida entre recordar las órdenes, calcular el tiempo para llegar a su examen de termodinámica y una preocupación persistente por la tos de su madre esa mañana. Había dormido apenas 3 horas, y el cansancio se manifestaba como una niebla densa en su cerebro, haciendo que cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. El gerente no dejaba de rondar, lanzando directivas y quejas en voz baja, aumentando la presión en una olla que ya estaba a punto de explotar. «Más rápido, Ramírez, esa mesa lleva esperando 5 minutos», le espetó, sin notar las ojeras profundas bajo sus ojos ni el temblor casi imperceptible en sus manos. En una mesa junto al ventanal, ajeno al drama silencioso de la joven, se sentaba un hombre mayor, de unos 60 años. A diferencia de los otros clientes, no hablaba por teléfono ni gesticulaba con arrogancia, simplemente observaba, con una calma que contrastaba con el frenesí del lugar. Se llamaba Ricardo Vargas, aunque para Sofía, en ese momento, no era más que el cliente de la mesa 7, un traje caro y un rostro anónimo en la multitud a la que debía servir para sobrevivir un día más.
Ella tomó la bandeja con 4 cafés americanos calientes, respiró hondo y se dirigió hacia su mesa, sin saber que esos pocos pasos cambiarían el rumbo de su vida para siempre. El instante en que todo se rompió fue una confluencia de mala suerte y agotamiento extremo. Mientras Sofía navegaba por el estrecho pasillo entre las mesas, un cliente se levantó abruptamente de su silla sin mirar, golpeando su costado. El impacto fue mínimo pero suficiente para desestabilizarla. Su pie, enfundado en un zapato de trabajo gastado, resbaló una fracción de segundo sobre una gota de agua inadvertida en el suelo pulido. En cámara lenta, la bandeja se inclinó. Por un instante eterno, intentó corregir el equilibrio, sus músculos tensos en un esfuerzo inútil. Los 4 vasos de cerámica blanca se deslizaron, y el líquido oscuro y humeante se arqueó en el aire antes de estrellarse directamente sobre el pecho y el regazo de don Ricardo Vargas. El estruendo de la porcelana haciéndose añicos contra el suelo fue seguido por un silencio sepulcral y colectivo. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se clavaron en la escena, en el hombre del traje caro, ahora empapado y manchado, y en la joven camarera, paralizada, con el horror dibujado en su rostro. El color desapareció de sus mejillas, mientras observaba la mancha marrón extenderse por la tela gris del traje, un desastre irreparable. El aroma a café recién hecho, que normalmente definía el ambiente acogedor del lugar, se convirtió de repente en el olor del fracaso y la humillación. No hubo gritos, solo el peso aplastante de 100 pares de ojos juzgándola. La reacción del gerente fue tan rápida como brutal. Se abalanzó sobre la escena no para ayudar, sino para controlar los daños a la reputación de su establecimiento. Su primera mirada no fue para Sofía, sino para don Ricardo, con una expresión de disculpa servil. «Señor Vargas, le pido 1000 disculpas, es inaceptable». «Nos haremos cargo de todo», dijo, antes de girarse hacia Sofía con una furia helada. «Ramírez, ¿eres estúpida o qué? Mira lo que has hecho», le espetó en un susurro venenoso, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran. La humillación pública fue un golpe físico. Sofía sintió cómo sus mejillas ardían y las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. Intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «Estás despedida, ahora mismo, y ni se te ocurra pensar que te irás sin más. Ese traje cuesta más de lo que ganarás en un año. Me encargaré de que lo pagues, hasta el último centavo», sentenció él. La amenaza fue el golpe de gracia. La cifra que él insinuaba era astronómica para ella, una deuda que la encadenaría durante años, destruyendo cualquier posibilidad de continuar con sus estudios o de seguir pagando el tratamiento de su madre. El mundo de Sofía se encogió hasta convertirse en esa mancha de café. El murmullo de los otros clientes se convirtió en un zumbido indistinguible. Se sentía desnuda, expuesta y completamente sola. Su sueño, su promesa, todo se había disuelto en un charco de café derramado sobre el suelo de mármol. Mientras el gerente continuaba su diatriba y Sofía permanecía inmóvil, esperando que el suelo se la tragara, algo inesperado ocurrió. Don Ricardo Vargas se levantó lentamente de su silla. Su movimiento fue tranquilo y deliberado, desprovisto de la ira que todos en la sala esperaban. Ignoró por completo la enorme mancha en su traje de diseño italiano, y la mano solícita del gerente que intentaba ayudarle. En su lugar, sus ojos se posaron directamente en Sofía. No había en ellos ni una pizca de enojo o desprecio, había algo más, una calma profunda, una curiosidad casi analítica. El silencio en la cafetería se hizo aún más denso, cargado de una tensión expectante. Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los de él, preparándose para el reproche final, la confirmación de su desastre. El gerente, desconcertado por la falta de reacción del millonario, se calló a mitad de una frase. Todos contenían la respiración, observando al hombre que acababa de ser víctima de un accidente costoso y humillante. Pero en lugar de un estallido, lo que proyectaba era una autoridad serena, que parecía absorber todo el caos a su alrededor. Con un gesto de la mano, silenció al gerente de forma definitiva, sin siquiera mirarlo. Luego, se centró por completo en la joven que temblaba frente a él, creando una burbuja de silencio en medio del restaurante. La pregunta que flotaba en el aire no era si la perdonaría, sino qué haría a continuación en un escenario donde todas las convenciones sociales apuntaban hacia la condena.
Un traje se puede lavar o reemplazar, dijo don Ricardo. Su voz era tranquila pero resonaba con una autoridad que silenció por completo el murmullo del local. Se dirigió al gerente, aunque sus ojos seguían fijos en Sofía. Pero la dignidad de una persona, una vez que se la quitas, es mucho más difícil de restaurar. Y tú, dijo, señalando al gerente con un gesto casi imperceptible, estabas a punto de cometer un error mucho más costoso que este traje. El gerente palideció, su arrogancia desinflándose en un instante. Los clientes, que momentos antes susurraban con desdén, ahora observaban la escena con una mezcla de asombro y vergüenza. Sofía, por su parte, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Su mente, preparada para el impacto de una condena, se encontró con una defensa inesperada que la dejó en un limbo emocional. No sentía alivio, sino una confusión aún más profunda. ¿Por qué este hombre, a quien había perjudicado, la defendía? ¿Era una especie de juego cruel? Fue entonces cuando la mirada de don Ricardo se desvió hacia la mochila de Sofía, que había caído al suelo junto a los restos de la bandeja. De ella asomaba la esquina de un libro grueso y desgastado. Con una curiosidad genuina, se inclinó ligeramente y leyó el título en el lomo: Cálculo avanzado para ingenieros. Levantó la vista de nuevo hacia ella, y por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Ingeniería?, preguntó, y esa simple palabra, en medio del desastre, fue más impactante que cualquier grito. De repente, dejó de ser la camarera torpe. Volvía a ser Sofía, la estudiante. A pesar de la intervención de don Ricardo, que pagó su cuenta, dejó una propina exorbitante y se marchó tras intercambiar unas últimas palabras con el gerente. La sentencia ya había sido dictada. Sofía fue llamada a la pequeña oficina del fondo. El gerente, humillado pero aún con poder sobre ella, le entregó su finiquito, descontando una cantidad arbitraria por daños y perjuicios. No se atrevió a mencionar el coste del traje, pero la mirada de desprecio lo decía todo. No vuelvas por aquí. Fue su única despedida. Sofía salió de la cafetería y se adentró en las calles de Polanco sintiéndose como un fantasma. El sol de la tarde le parecía hostil, las risas de la gente en otras terrazas, una burla. El viaje de vuelta a Iztapalapa fue el más largo y pesado de su vida. Cada estación del metro, cada empujón en el vagón abarrotado, se sentía como un recordatorio de su caída. Las palabras del gerente retumbaban en su cabeza, ahogando el recuerdo confuso de la extraña amabilidad de aquel hombre. La realidad era abrumadora. Estaba sin trabajo, con menos dinero del que necesitaba para la semana, y con la carga de tener que explicarle a su madre que había fallado. La promesa que le había hecho, la de construirles un futuro mejor, se había hecho añicos como las tazas de café en el suelo de mármol. Al llegar a su barrio, el olor familiar a comida callejera y el sonido de la cumbia de los puestos cercanos, que normalmente la reconfortaban, hoy solo acentuaban su sensación de fracaso. Había cruzado el puente hacia un mundo de oportunidades, y la habían devuelto de la manera más humillante posible. ¿Cómo iba a mirar a su madre a los ojos, y decirle que el castillo que construía con tanto esfuerzo, se había derrumbado por una simple bandeja? Al cruzar el umbral de su pequeño apartamento en Iztapalapa, el olor a la sopa de lentejas que preparaba su madre, doña Elvira, la golpeó con la fuerza de un recuerdo de una vida que sentía haber perdido hacía apenas unas horas. Su madre la recibió con una sonrisa cansada pero llena de afecto, una sonrisa que se fue desvaneciendo al ver el rostro de su hija. No hacían falta palabras. En los ojos de Sofía, doña Elvira vio el reflejo de un barco que se hunde. Intentó disimular, forzando una normalidad que se sentía como una mentira. Habló del tráfico, del calor, de cualquier cosa para evitar la pregunta que flotaba en el aire denso de la cocina. Pero el peso de la verdad era demasiado grande. Se derrumbó en una de las sillas de plástico del comedor, el mismo lugar donde cada noche extendía sus libros y planos, y con la voz rota, confesó lo ocurrido. No omitió detalle, ni el golpe, ni el café, ni la furia del gerente, ni la humillación frente a un centenar de desconocidos. Cada palabra era una astilla que se clavaba más hondo en el corazón de su madre, quien la escuchaba en silencio, su rostro una máscara de dolor y comprensión. Cuando Sofía terminó, un sollozo ahogado escapó de su garganta. No lloraba por el trabajo perdido, sino por la promesa rota, por la sensación de haber defraudado a la única persona en el mundo a la que juró proteger. Doña Elvira no dijo, «Te lo dije»,
ni la reprendió. Simplemente se acercó, la rodeó con sus brazos frágiles y la sostuvo mientras el dique de contención de Sofía finalmente se rompía en un llanto amargo y silencioso. En ese abrazo no había soluciones, pero sí un refugio. La noche fue un desierto de insomnio. Sofía repasaba la escena en su mente una y otra vez, un bucle de tortura que no le ofrecía escapatoria. Cada vez que cerraba los ojos, veía las tazas cayendo, la mancha extendiéndose como una plaga sobre el traje gris, y sobre todo, la mirada de desprecio del gerente. El gesto amable de don Ricardo Vargas parecía un espejismo, un detalle incongruente en una pesadilla demasiado real. ¿Por qué la había defendido? ¿Y qué importaba ahora? Estaba en la calle, con un finiquito ridículo en el bolsillo y la responsabilidad de una familia sobre sus hombros. Al amanecer, la rutina que la había sostenido durante años se había desvanecido. No había que correr para coger el metro, no había uniforme que planchar, no había un propósito inmediato más allá de la supervivencia. Los días que siguieron se convirtieron en un laberinto de ansiedad. Imprimió decenas de currículums y recorrió las calles, no ya de Polanco sino de colonias más modestas, buscando trabajo en cualquier cafetería, restaurante o tienda que necesitara personal. Pero la respuesta era siempre la misma: nosotros te llamamos, una fórmula educada para el rechazo. Cada puerta cerrada era un eco de la humillación sufrida. El dinero se agotaba con una rapidez alarmante. Tuvo que tomar una decisión que le desgarró el alma. Vender la cadena de oro que su padre le había regalado antes de morir. El único recuerdo tangible que conservaba de él. Mientras el joyero pesaba el metal, Sofía sintió que no solo vendía un objeto, sino una parte de su historia. Un sacrificio más en el altar de una crisis que parecía no tener fin. Una semana después del incidente, cuando la desesperanza había echado raíces profundas en el ánimo de la familia, ocurrió algo que desafiaba toda lógica. Fue un jueves por la tarde. El sol se filtraba a través de las cortinas gastadas del salón mientras Sofía ayudaba a su hermano con los deberes de matemáticas, intentando encontrar un atisbo de normalidad en el caos. El timbre del intercomunicador sonó, un zumbido estridente que los sobresaltó. Nadie los visitaba nunca sin avisar. Sofía se acercó con cautela y presionó el botón. «Buenas tardes. Dígame», preguntó, su voz teñida de desconfianza. Del otro lado, una voz masculina, formal y desconocida, respondió con una claridad que no encajaba en el bullicio del barrio. «Busco a la señorita Sofía Ramírez». «Mi nombre es Carlos Herrera, vengo de parte de Construcciones Vargas». El nombre resonó en la cabeza de Sofía como un trueno. Vargas. El hombre del traje. Un escalofrío le recorrió la espalda. El pánico se apoderó de ella. Venían a cobrarle el traje, a entregarle una demanda judicial. Su mente se disparó, imaginando los peores escenarios posibles. Su madre, que había escuchado desde la cocina, se acercó con el rostro pálido. «¿Quién es, hija?». Sofía no pudo responder. Solo atinó a mirar la puerta como si detrás de ella se encontrara el verdugo que venía a ejecutar la sentencia final. El hombre al otro lado del intercomunicador, notando el silencio, insistió con amabilidad: «Señorita Ramírez, ¿está ahí? Es importante». «Traigo un mensaje personal del ingeniero Ricardo Vargas». La palabra ingeniero fue como una descarga eléctrica, un detalle que lo cambiaba todo. Con el corazón latiéndole en la garganta, Sofía bajó las escaleras del edificio. La incertidumbre era un nudo en su estómago. Al abrir la pesada puerta de metal, se encontró con un hombre de unos 40 años, vestido con un traje impecable que contrastaba violentamente con el entorno de paredes desconchadas y grafitis del vecindario. El hombre, Carlos Herrera, le sonrió de una manera profesional y le tendió un sobre grueso de color marfil. «Señorita Ramírez», dijo con voz serena, «el ingeniero Vargas me ha pedido personalmente que le entregue esto. Ha sido bastante difícil localizarla». Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. El papel era de una calidad que nunca antes había tocado. Tenía un logotipo en relieve, una V estilizada sobre un compás y una escuadra. No era una factura ni una citación judicial. Era una invitación. Abrió el sobre con torpeza, sus dedos luchando contra el sello. Dentro, una carta impresa en papel membretado y firmada a mano. La leyó 1, 2, 3 veces, sin poder creer lo que sus ojos veían.
La carta no mencionaba el accidente, ni el café, ni el despido. En su lugar, hablaba de su potencial, de la determinación que el ingeniero Vargas había visto en sus ojos, y de la injusticia de la que había sido testigo. La misiva terminaba con una propuesta que parecía sacada de un sueño, una invitación formal a una reunión en las oficinas corporativas de Construcciones Vargas al día siguiente para discutir su futuro profesional en el campo de la ingeniería civil. El mundo de Sofía se detuvo. El ruido de la calle, los gritos de los niños jugando, todo se desvaneció. Solo existían esas palabras impresas, una línea de vida lanzada en medio del océano de su desesperación. El impacto de la carta fue tan profundo que, por un momento, Sofía pensó que era una broma cruel. ¿Cómo era posible que el hombre al que había humillado quisiera ahora discutir su futuro? La desconfianza, un mecanismo de defensa forjado a base de años de lucha y decepciones, le gritaba que había una trampa. Quizás querían ofrecerle un trabajo de limpieza en sus oficinas como una forma retorcida de caridad, o peor aún, humillarla de nuevo en un entorno privado. Subió las escaleras como si flotara, con la carta en la mano, y se la mostró a su madre sin decir una palabra. Doña Elvira la leyó lentamente, sus labios moviéndose en silencio. Cuando terminó, levantó la vista y sus ojos, que en los últimos días solo habían reflejado preocupación, ahora brillaban con una luz nueva. «Es una señal, mi niña», susurró, su voz cargada de una fe inquebrantable. «Te lo dije. El trabajo honrado siempre tiene su recompensa. A veces no la vemos, pero está ahí». La reacción de su madre fue el ancla que Sofía necesitaba. La conversación esa noche fue un torbellino de emociones. El miedo luchaba contra la esperanza, la duda contra la posibilidad. ¿Y si era real? ¿Y si aquel hombre había visto en ella algo más que una camarera torpe? La idea era tan vertiginosa que le daba miedo considerarla. Por primera vez en muchos días, la imagen que vino a su mente no fue la del café derramándose, sino la del libro de cálculo asomando de su mochila, y la pregunta de aquel hombre, ¿ingeniería? Esa pregunta le había devuelto su identidad por un instante. Quizás esa carta era la confirmación de que no se la había vuelto a quitar. Aquella noche Sofía apenas durmió, pero esta vez no fue por la angustia del fracaso, sino por el vértigo de la posibilidad. Se levantó mucho antes del amanecer, con una energía que no había sentido en años. Rebuscó en su modesto armario, buscando la ropa más formal que tenía, una blusa blanca que guardaba para ocasiones especiales, y una falda negra. Mientras se preparaba, un torrente de dudas la asaltaba. ¿Qué le diría a un hombre tan poderoso? ¿Cómo debía comportarse? Se sentía como una impostora a punto de entrar en un mundo al que no pertenecía. La dirección de las oficinas corporativas estaba en el corazón del distrito financiero de la ciudad. Un paisaje de rascacielos de cristal y acero que siempre había visto desde la distancia, como un espectador mira un planeta inalcanzable. El viaje en transporte público, que antes representaba su lucha diaria por la supervivencia, ahora se sentía diferente. Era un viaje hacia lo desconocido, un paso hacia un futuro que, 24 horas antes, ni siquiera se atrevía a imaginar. Cada estación que pasaba, era un recordatorio de la distancia, no solo física sino social, que estaba a punto de cruzar. Miró su reflejo en la ventana del vagón del metro, la misma joven cansada de siempre, pero con una chispa de determinación en los ojos, que había estado apagada durante demasiado tiempo. No sabía qué encontraría al otro lado de esa puerta de cristal, pero sí sabía una cosa: no podía permitirse no averiguarlo. El miedo seguía ahí, pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza era más fuerte. Al llegar al imponente edificio de Construcciones Vargas, Sofía se sintió pequeña e insignificante. El vestíbulo era un espacio cavernoso de mármol y acero, lleno de ejecutivos que se movían con una seguridad y un propósito que a ella le parecían de otro mundo. Por un instante, el recuerdo de la cafetería volvió a ella, el sentimiento de no pertenecer, de ser invisible. Estuvo a punto de dar media vuelta y huir, pero entonces recordó la mirada de su madre, la fe depositada en ella, y el peso de la carta en su bolso. Respiró hondo, se acercó al mostrador de recepción, y con una voz que tembló menos de lo que esperaba, anunció su nombre y su cita con el ingeniero Ricardo Vargas. La recepcionista, una mujer elegante y profesional, revisó su agenda y le sonrió con amabilidad.
Sí, señorita Ramírez. El ingeniero la está esperando. Piso 35. Por favor, tome el ascensor de la derecha. Mientras el ascensor subía en silencio, Sofía sentía cómo su vida entera parecía condensarse en esos pocos segundos. Cada piso que ascendía era como un año de esfuerzo, de madrugadas, de noches sin dormir, de sacrificios silenciosos. No sabía si estaba subiendo hacia una oportunidad o hacia una caída aún mayor que la anterior. Pero al abrirse las puertas en el piso 35, se encontró no con una sala de juntas intimidante, sino con una oficina luminosa donde, de pie junto a un enorme ventanal con vistas a toda la ciudad, la esperaba don Ricardo Vargas. No vestía un traje caro, sino unos pantalones de vestir y una camisa. Y en su rostro no había ni rastro de lástima ni de poder, solo una sonrisa genuina y acogedora. Sofía, dijo, extendiendo la mano, qué bueno que viniste, tenemos mucho de qué hablar. La conversación que siguió no fue una entrevista de trabajo, sino algo mucho más profundo, casi una disección del alma. Don Ricardo no le preguntó por sus notas ni por su experiencia laboral, que sabía inexistente más allá de la cafetería. En su lugar, la interrogó sobre sus motivaciones, sobre por qué había elegido una carrera tan exigente como la ingeniería civil, dominada por hombres. Sofía, al principio cohibida, sintió cómo la formalidad se disipaba ante la genuina curiosidad de aquel hombre. Le habló de su barrio, de las inundaciones recurrentes en temporada de lluvias, de las casas construidas con más necesidad que conocimiento, y de su sueño de un día poder diseñar infraestructuras que hicieran la vida de su gente más segura y digna. Le habló de su padre, un albañil que le enseñó a amar la lógica de las estructuras antes de fallecer, y de la promesa que le hizo a su madre. Don Ricardo la escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, su mirada fija en ella, como si estuviera evaluando los cimientos de su carácter. No le ofreció un trabajo ni una beca. Al final de la charla, se levantó, fue a un enorme archivador, y sacó un pesado rollo de planos antiguos. Este es un proyecto que nunca construimos, dijo, extendiéndoselo. Un pequeño centro comunitario para una zona rural. Quiero que te lo lleves, lo estudies este fin de semana, y el lunes me digas qué le falta, qué le sobra, y por qué crees que fracasó en la fase de planificación. No quiero una respuesta de libro de texto, quiero tu opinión. Sofía sintió el peso de los planos en sus manos. Pesaban como el futuro mismo. Era una prueba, la primera de verdad. Sofía no volvió a su casa, sino que fue directamente a la Biblioteca Central de la UNAM. El fin de semana se convirtió en una inmersión total y febril. Desplegó los planos sobre una de las grandes mesas de madera, y el mundo exterior desapareció. Se sumergió en las líneas, los cálculos de carga, los estudios de suelo adjuntos. El proyecto, a primera vista, parecía sólido. Los cálculos eran correctos, los materiales, adecuados. Pero algo no encajaba. La ansiedad la atenazaba. ¿Y si no encontraba nada? ¿Y si esta era su única oportunidad, y la desperdiciaba por no ser lo suficientemente inteligente? Durante horas, se sintió una impostora, una camarera jugando a ser ingeniera. La frustración la llevó al borde de las lágrimas. Decidió cambiar de enfoque. Dejó de mirar los planos como un problema académico, y empezó a verlos con los ojos de la gente que viviría allí, con la perspectiva que le había dado crecer en Iztapalapa. Fue entonces cuando lo vio. El diseño no consideraba el factor humano ni el entorno social. El centro comunitario estaba diseñado como una isla, sin integrar las rutas de acceso peatonal que la gente usaría, ignorando los patrones de viento que harían la plaza central inservible en invierno y, lo más grave, el sistema de drenaje era técnicamente correcto, pero insuficiente para las lluvias torrenciales atípicas de la región, un detalle que solo alguien que ha visto su calle convertida en un río podría anticipar. No era un error de cálculo, era un error de empatía. Pasó toda la noche del domingo redactando un informe, no solo señalando los fallos, sino proponiendo soluciones prácticas y de bajo coste. Por primera vez, no estaba resolviendo un problema para obtener una nota, sino para ayudar a gente real. El lunes por la mañana, Sofía regresó a las oficinas de Construcciones Vargas. Esta vez, el miedo había sido reemplazado por una nerviosa determinación. Entró en la oficina de don Ricardo y con manos temblorosas le entregó su informe. Él lo leyó en silencio,
sin ninguna expresión en el rostro, mientras ella contenía la respiración. Cada segundo de ese silencio se sentía como una hora. Finalmente, él levantó la vista, dejó los papeles sobre la mesa, y la miró fijamente. La mayoría de los becarios que hemos puesto a prueba con estos planos se centran en recalcular la resistencia del hormigón, dijo lentamente. Tú has sido la primera en darte cuenta de que el edificio iba a inundarse y que la gente no podría llegar a él cómodamente. Viste un hogar, no solo una estructura. Sofía sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se marea. Había acertado. Sin embargo, don Ricardo no había terminado. Pero, continuó, señalando una de sus propuestas, esta solución para el refuerzo del talud es ingeniosa, pero inviable económicamente. Subestima el coste de la mano de obra especializada. Es una solución de libro que no tiene en cuenta el presupuesto real. Ese pero fue una lección tan importante como el elogio. Le estaba mostrando que la visión sin pragmatismo no servía de nada en el mundo real. Fue su primera victoria, sí, pero también su primera lección de humildad profesional. No la estaba tratando con condescendencia sino como a una igual, una colega en formación. Ese día, salió de la oficina no con un cheque, sino con algo mucho más valioso. Una oferta para una beca de prácticas remunerada en el Departamento de Análisis de Proyectos. El primer día como becaria fue un choque cultural más brutal que el que sentía en la cafetería. Allí era invisible, aquí, era un espécimen bajo un microscopio. Se encontró rodeada de jóvenes ingenieros y arquitectos recién salidos de las universidades más prestigiosas y caras del país. Hablaban de sus viajes de esquí en Aspen y de sus másteres en el extranjero, con una naturalidad que a Sofía le parecía de otro planeta. Su ropa, aunque limpia y profesional, era de marcas baratas, y su forma de hablar, desprovista de la jerga técnica y los anglicismos que ellos usaban, la delataba. Sintió el peso de cientos de prejuicios silenciosos. Algunos la trataban con una amabilidad condescendiente, explicándole conceptos básicos como si fuera una niña, mientras que otros simplemente la ignoraban, asumiendo que era La Recomendada, de Vargas, una obra de caridad sin mérito real. La soledad en medio de aquella oficina diáfana y bulliciosa era abrumadora. Durante las primeras semanas comía sola en su escritorio, repasando manuales técnicos para intentar ponerse al día. Cada tarea que le asignaban, por pequeña que fuera, la abordaba con una intensidad desmesurada, trabajando el doble de horas que los demás, revisando cada cálculo 3 o 4 veces por miedo a cometer un error que confirmara las sospechas de todos. Su aprendizaje no era solo técnico, estaba aprendiendo a navegar en un océano de códigos sociales no escritos, a desarrollar una piel más gruesa, y a demostrar con hechos, no con palabras, que su lugar allí no era un regalo, sino el resultado de una capacidad que iba más allá de los apellidos y las colegiaturas. Su primer encargo significativo llegó después de un mes. Fue asignada a un equipo que trabajaba en la fase inicial de un complejo de viviendas de interés social. Su jefe directo, un ingeniero llamado Javier, un hombre pragmático y sobrecargado de trabajo, le pidió que realizara los cálculos preliminares de la cimentación para uno de los edificios. Era una tarea rutinaria, pero para Sofía, era el Everest. Pasó 2 días enteros inmersa en los números, aplicando todo lo que había aprendido en la universidad y en sus noches de estudio. Se sentía segura de su trabajo. Entregó el informe a Javier, quien lo revisó por encima y lo aprobó para la siguiente fase. 2 días después, el desastre. Javier la llamó a su cubículo. Su rostro era una máscara de furia contenida. Ramírez, ¿qué es esto?, le espetó, señalando una línea en la pantalla de su ordenador. Tu cálculo de la capacidad de carga del pilote está mal. Has traspuesto 2 números en la fórmula de resistencia del suelo. Un error de novato. El corazón de Sofía se detuvo. Miró la pantalla y sintió un frío glacial recorrer L.A. Era verdad. Un error estúpido, un desliz producto del cansancio y la presión, pero con consecuencias potencialmente graves. El error había sido detectado por el software de simulación, pero si hubiera pasado a la siguiente etapa, podría haber costado miles de pesos en correcciones, y peor aún, habría puesto en duda la viabilidad de su trabajo. La humillación fue profunda, no pública como en la cafetería sino íntima y profesional. Sintió que había defraudado la confianza de Vargas y confirmado todos los prejuicios de sus compañeros. Javier fue tajante. Esto nos retrasa. Tienes que informar al ingeniero Vargas tú misma. Ahora.
El camino a la oficina de don Ricardo fue el más largo de su vida. Cada paso resonaba con el eco de su fracaso. Se imaginó la decepción en su rostro, el fin de la beca, la vuelta a la casilla de salida. Entró en la oficina con la cabeza gacha, lista para recibir la sentencia. Le explicó lo ocurrido con voz temblorosa, sin excusas, asumiendo toda la responsabilidad del error. Don Ricardo la escuchó sin interrumpirla, su expresión indescifrable. Cuando terminó, hubo un largo silencio que a Sofía le pareció una eternidad. Esperaba un sermón, un despido. En su lugar, él se inclinó hacia adelante y dijo con una calma que la desarmó. En mis 40 años en este negocio, he cometido errores que han costado millones. He visto puentes con fisuras y edificios con inclinaciones. El error no te define, Sofía. Lo que te define es lo que haces después. Se levantó y caminó hacia una pizarra blanca. No vas a ser despedida. Vas a quedarte aquí esta noche, y todas las noches que haga falta, hasta que no solo corrijas tu cálculo, sino que desarrolles una lista de verificación, para que nadie en este equipo vuelva a cometer un error similar. Tu equivocación no será una mancha en tu expediente, será una mejora en nuestro proceso. ¿Entendido? Esa noche, Sofía no solo corrigió una fórmula. Empezó a entender la diferencia entre fracasar y ser un fracaso. Aprendió que la responsabilidad no consistía solo en admitir un error, sino en transformarlo en una salvaguarda para el futuro. Fue una lección más dura y valiosa que cualquiera que hubiera aprendido en un aula. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Sofía se convirtió en la primera en llegar a la oficina y la última en irse. Su error, lejos de hundirla, la había fortalecido. Se volvió meticulosa, obsesiva con el detalle. Se ganó el respeto de Javier y del resto del equipo no por su brillantez, sino por su ética de trabajo implacable y su humildad para preguntar cuando no sabía algo. Empezó a aportar ideas que nacían de su perspectiva única, optimizando diseños no solo para ahorrar costes, sino para mejorar la calidad de vida de los futuros residentes. Un día, 6 meses después de su llegada, don Ricardo la llamó de nuevo a su oficina. Sobre su mesa no había planos ni informes, solo una carpeta con el logo de la fundación de la empresa. He estado siguiendo tu progreso, comenzó él. No solo has aprendido a calcular estructuras, sino que has demostrado tener el carácter para construirlas. Esta beca de prácticas se ha terminado. El estómago de Sofía dio un vuelco. Pensó que, a pesar de todo, su tiempo había llegado a su fin. Pero don Ricardo continuó. A partir del próximo semestre, la Fundación Vargas cubrirá la totalidad de tu matrícula universitaria, y te asignará un estipendio mensual para que puedas dejar de preocuparte por el dinero, y te concentres únicamente en convertirte en la mejor ingeniera posible. No es un regalo, Sofía, es una inversión, espero un retorno en forma de excelencia. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Sofía no eran de humillación ni de miedo. Eran de una gratitud tan inmensa y abrumadora, que apenas pudo articular un gracias. Al salir de aquel edificio, ya no se sentía como una impostora. Por primera vez, sentía que estaba exactamente donde debía estar, con un camino claro por delante, construido no sobre la suerte, sino sobre los cimientos de su propia resiliencia. 5 años después de aquella reunión que le cambió la vida, en la primavera de 2028, Sofía Ramírez se encontraba de nuevo en el piso 35 de Construcciones Vargas. Pero esta vez, no estaba allí como una joven asustada en busca de una oportunidad, sino como la ingeniera civil que lideraba la presentación más importante de su carrera. La sala de juntas estaba ocupada por el consejo directivo al completo, una docena de hombres y mujeres de rostros severos y trajes impecables, cuyas decisiones movían miles de millones de pesos al año. El aire estaba cargado de escepticismo. Sofía, con una serenidad forjada en innumerables noches de estudio y días de trabajo en campo, se situó frente a la enorme pantalla digital. Llevaba un traje sastre sencillo pero elegante, una armadura profesional que había tardado años en construir. A la cabeza de la mesa, don Ricardo Vargas la observaba, su rostro una mezcla de orgullo paternal y la tensión de un mentor que ve a su discípulo enfrentarse a su prueba final. En el fondo de la sala, en 2 sillas discretamente apartadas, se sentaban doña Elvira, con la salud restaurada y una serenidad que irradiaba paz, y su hermano,
ahora un joven estudiante de arquitectura en la misma universidad que ella. Para ellos este momento era la culminación de cada sacrificio, de cada oración susurrada en la madrugada. Sofía respiró hondo, hizo contacto visual con su madre, y con una voz clara y firme que no vaciló, comenzó. Buenos días, mi nombre es Sofía Ramírez, y hoy no vengo a presentarles un proyecto inmobiliario, vengo a presentarles un proyecto de justicia social llamado Viviendas Origen. La presentación de Sofía fue una clase magistral de ingeniería y empatía. En la pantalla, no solo aparecían complejos cálculos estructurales y proyecciones financieras, sino también rostros, historias y mapas de las calles de Iztapalapa que ella conocía como la palma de su mano. Su propuesta no era simplemente construir unidades de vivienda asequible, sino crear un ecosistema. Hablaba de un diseño modular que utilizaba materiales reciclados y sostenibles de origen local, reduciendo la huella de carbono y el coste final en un 20%. Detalló un sistema de captación de agua pluvial y purificación que no solo resolvería los problemas de inundaciones endémicas de la zona, sino que garantizaría el suministro de agua potable a las familias, un problema que ella había vivido en carne propia durante toda su infancia. Mostró simulaciones en 3D de parques, zonas comunes y pequeños locales comerciales integrados en el diseño, pensados para fomentar la cohesión social y la economía local. Su enfoque no era el de una ingeniera que impone una solución desde un rascacielos, sino el de alguien que había escuchado las necesidades de la comunidad porque ella era parte de esa comunidad. Cada especificación técnica estaba respaldada por una necesidad humana real. No vendía ladrillos y cemento. Vendía seguridad, dignidad y un futuro sostenible. Mientras hablaba, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. El escepticismo inicial dio paso a una atención cautelosa, y luego, a un interés genuino. Los ejecutivos, acostumbrados a ver hojas de cálculo, estaban viendo el alma de un barrio reflejada en un proyecto de ingeniería. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. A mitad de la presentación, el director financiero, un hombre conocido por su pragmatismo implacable, la interrumpió. «Ingeniera Ramírez», dijo con una frialdad calculada. Todo esto es muy inspirador, pero seamos realistas. El retorno de inversión es significativamente más bajo que en nuestros desarrollos de lujo en Santa Fe. Los costes de mantenimiento de estas tecnologías, sostenibles, a largo plazo son inciertos. Y francamente la empresa no es una organización de caridad. ¿Cómo justifica usted que destinemos un capital tan considerable a un proyecto con un margen de beneficio tan ajustado? La pregunta cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión en toda la sala. Varios miembros del consejo asintieron, sus rostros volviendo a la máscara de severidad del principio. Era el momento de la verdad. Todos los ojos se clavaron en Sofía, esperando verla flaquear, esperando que sus argumentos emocionales se desmoronaran ante la fría lógica de los números. Por un instante, el recuerdo de la voz del gerente de la cafetería, «Ese traje cuesta más de lo que ganarás en un año», resonó en su mente, un eco de un mundo que medía el valor de todo en dinero. El miedo, ese viejo conocido, intentó abrirse paso, pero Sofía lo aplastó con el peso de su convicción. Respiró hondo, miró directamente al director financiero, y, en lugar de ponerse a la defensiva, sonrió levemente, una sonrisa que denotaba que había estado esperando precisamente esa pregunta. «Tiene usted toda la razón, director», respondió Sofía, su voz tranquila desarmando la hostilidad del ataque. «Este proyecto no ofrece el mismo retorno de inversión a corto plazo. Ofrece algo mucho más valioso, un retorno de reputación, de sostenibilidad y de legado». Avanzó una diapositiva en su presentación. En la pantalla apareció una tabla comparativa. Por un lado, los costes de construcción de su proyecto. Por otro, una columna titulada «Los costes de no hacer nada». En ella, con datos del gobierno de la ciudad y estudios sociológicos, cuantificó el gasto público anual en reparaciones por inundaciones en Iztapalapa, el coste sanitario derivado de enfermedades por falta de agua potable, y la pérdida de productividad económica por la falta de infraestructuras dignas. Invertir en Viviendas Origen no es un gasto, es una inversión preventiva. Cada peso que invertimos aquí ahorra 10 pesos al erario público y a la sociedad en el futuro. Además, continuó, cambiando a una foto de niños jugando en una calle embarrada. Estamos creando un nuevo mercado. Estamos demostrando que se puede construir de forma rentable y ética para la base de la pirámide.
Seremos pioneros, y eso, señores, tiene un valor de marca incalculable. Luego, se giró ligeramente hacia don Ricardo. Hace años, alguien en esta mesa me enseñó que la dignidad de una persona no tiene precio. Hoy, les digo que la dignidad de una comunidad tampoco lo tiene, pero sí tiene un valor económico tangible. Construir dignidad es construir el futuro de esta empresa. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. El director financiero se recostó en su silla, sin argumentos. La lógica de Sofía no era solo emocional, era una lógica empresarial de largo alcance, una visión que trascendía el próximo informe trimestral. Fue entonces cuando don Ricardo Vargas, que había permanecido como un observador silencioso, se puso de pie. No miró a Sofía, sino a su consejo directivo. Hace más de 40 años, fundé con acento agudo esta empresa con un préstamo y una promesa: construir un México mejor. A lo largo de los años, hemos construido rascacielos que tocan el cielo, pero a veces, nos hemos olvidado de construir en el suelo donde crecimos. El proyecto de la ingeniera Ramírez no es solo un proyecto, es un recordatorio de por qué empezamos, es el alma de Construcciones Vargas. Su voz, normalmente serena, estaba cargada de una emoción profunda. No voy a someterlo a votación, voy a tomar una decisión ejecutiva. El proyecto, Viviendas Origen, queda aprobado con el presupuesto íntegro solicitado. Y la ingeniera Sofía Ramírez queda nombrada directora de la nueva División de Desarrollo Social y Sostenible de la compañía. Se giró hacia ella y por primera vez, todos vieron lágrimas en los ojos del viejo magnate. Estoy orgulloso de ti, hija. Y entonces, un ejecutivo comenzó a aplaudir. Luego otro y otro, hasta que toda la sala, incluido el director financiero, se puso en pie en una ovación cerrada, que resonó en las paredes de cristal del rascacielos. Sofía se quedó inmóvil por un instante, el sonido de los aplausos envolviéndola como una marea. No era el sonido de la victoria sobre ellos, sino el de la aceptación, el del reconocimiento a años de una lucha que había librado en gran parte en silencio. Sus ojos buscaron instintivamente el fondo de la sala. Allí, su madre se secaba las lágrimas con un pañuelo, su rostro iluminado por una sonrisa que contenía todo el amor y el orgullo del mundo. A su lado, su hermano la miraba con una admiración que trascendía el vínculo familiar. Era el respeto de un futuro colega. En esa mirada compartida, en ese triángulo de amor y resiliencia, estaba su verdadera recompensa. Todo el cansancio, todas las humillaciones, cada noche sin dormir y cada peso sacrificado convergieron en ese único instante de pura y abrumadora gratitud. El aplauso de la élite económica del país era un eco lejano comparado con el latido de su propio corazón, que por fin se sentía en paz. Había cumplido su promesa. No solo había salido adelante, sino que ahora tenía el poder de abrir el camino para que otros también pudieran hacerlo. La chica que una vez derramó café por agotamiento y desesperación, ahora estaba a punto de derramar los cimientos de un futuro más justo para su gente. Era la misma persona, pero a la vez, era completamente otra. Había transformado su herida en su mayor fortaleza. Cuando la reunión terminó, y los ejecutivos se acercaron a felicitarla, Sofía solo tenía un destino. Cruzó la sala, ignorando las manos extendidas, y se fundió en un abrazo con su madre. No hicieron falta palabras. En el calor de ese abrazo estaba todo: el recuerdo de las sopas calientes en las noches frías, las manos de su madre vendando sus ampollas, la fe inquebrantable que la sostuvo cuando ella misma ya no creía. «Lo lograste, mi niña. Tu padre estaría tan orgulloso», susurró doña Elvira en su oído. Su hermano se unió al abrazo, completando el círculo. En ese momento, en lo alto de la ciudad que una vez pareció tan hostil, rodeada por el lujo que antes la intimidaba, Sofía Ramírez no se sentía como una ejecutiva de éxito. Se sentía simplemente como en casa. La aprobación del proyecto no era el final de su viaje, sino el verdadero comienzo. Ahora tenía las herramientas, los recursos y la autoridad para convertir su sueño de infancia en una realidad tangible para miles de personas. La mancha de café en un traje caro había sido el catalizador de una reacción en cadena que había culminado no en la riqueza personal, sino en el poder de servir. Y ese, se dio cuenta, era el único tipo de poder que realmente importaba. Los días que siguieron a la aprobación del proyecto no fueron un camino de rosas, sino el inicio de una escalada mucho más empinada.
El nombramiento de Sofía como directora de la nueva División de Desarrollo Social y Sostenible fue recibido en los pasillos de la empresa con una mezcla de asombro, envidia y un escepticismo apenas disimulado. De la noche a la mañana, pasó de ser la becaria silenciosa que se quedaba hasta tarde para revisar cálculos a ocupar una oficina en la misma planta que los directivos que la habían interrogado. El cambio de dinámica fue inmediato y en ocasiones brutal. Antiguos compañeros que antes la ignoraban ahora la llamaban directora, con un tono que oscilaba entre el respeto forzado y la ironía. Tuvo que aprender a dirigir reuniones, a defender presupuestos y a navegar por las complejas políticas internas de una corporación gigante. Su primer gran desafío no fue técnico, sino humano: ganarse la confianza de un equipo de ingenieros y arquitectos veteranos que, en su mayoría, la veían como el proyecto personal de Vargas, una anomalía sin la experiencia necesaria para liderar. Las primeras semanas fueron un ejercicio constante de paciencia y demostración. No impuso su autoridad con órdenes sino con conocimiento. Se sumergió en cada detalle, demostrando un dominio del proyecto que superaba con creces el de cualquiera en la sala. Poco a poco, el escepticismo comenzó a transformarse en un respeto genuino cuando su equipo vio que su visión no era un capricho idealista, sino un plan de negocio viable y profundamente meditado. Su primera decisión como directora fue establecer la oficina de campo del proyecto no en un contenedor prefabricado, sino en un local alquilado en el corazón de Iztapalapa, a pocas calles de donde había crecido. Esta acción, aparentemente pequeña, fue una declaración de intenciones. Quería que el proyecto respirara el aire del barrio, que escuchara su pulso. Cada mañana, en lugar de subir al ascensor del rascacielos corporativo, Sofía caminaba por las mismas calles que la habían visto crecer, saludando a los tenderos por su nombre, comprando el café en el puesto de la esquina. Su presencia constante en el terreno desmanteló la barrera invisible que suele existir entre los desarrolladores y la comunidad. Organizó asambleas vecinales no para informar sino para escuchar. Pasó horas sentada en cocinas ajenas, con planos extendidos sobre mesas de hule, explicando a las familias cómo el nuevo sistema de drenaje evitaría que sus casas se inundaran, o cómo el diseño de los edificios aprovecharía la luz natural para reducir el gasto en Cranan, es electricidad. Fue en este proceso donde nació su apodo. Dejó de ser la señorita Ramírez o la directora para convertirse simplemente en la Inge Sofía. Era un título que no le había otorgado ningún consejo de administración, sino la gente a la que había jurado servir. Este arraigo en su comunidad se convirtió en su mayor activo, permitiéndole anticipar problemas y adaptar el diseño a necesidades reales que ningún estudio de mercado podría haber revelado. La transformación más profunda, sin embargo, se vivió dentro de las paredes de su propio hogar. El nuevo salario de Sofía no trajo consigo un deseo de lujos, sino un anhelo de paz. La primera gran inversión no fue un coche nuevo ni ropa de marca, sino el mejor seguro médico privado para doña Elvira. Por primera vez en más de una década, las citas médicas dejaron de ser una fuente de angustia financiera para convertirse en un trámite rutinario. La tensión crónica que había marcado el rostro de su madre durante años comenzó a desvanecerse, reemplazada por una serenidad que parecía rejuvenecerla. Se mudaron, sí, pero solo a un apartamento un poco más grande en el mismo barrio, uno con una habitación extra que su hermano pudo convertir en su propio estudio de arquitectura, y lo más importante, con una instalación de agua que funcionaba sin interrupciones. El dinero no cambió quiénes eran, pero eliminó los obstáculos que les impedían serlo plenamente. La dinámica familiar también evolucionó. Sofía ya no era solo la hija que luchaba por sacar a su familia adelante. Se había convertido en el pilar sobre el que ahora podían construir sus propios sueños. Su hermano, libre de la presión de tener que abandonar sus estudios para trabajar, se convirtió en uno de los estudiantes más brillantes de su promoción, aportando ideas frescas y audaces al proyecto de su hermana. La promesa de un futuro mejor que Sofía le había hecho a su familia, ya no era una esperanza lejana, sino una realidad cotidiana que se construía día a día. La construcción de viviendas Origen se convirtió en un modelo de desarrollo comunitario. Sofía, recordando las dificultades que ella misma había enfrentado para encontrar trabajo, impuso una cláusula en todos los contratos de subcontratación. Al menos el 60% de la mano de obra no cualificada debía ser reclutada en un radio de 5 kilómetros del proyecto. Pero no se detuvo ahí.
en colaboración con institutos técnicos locales, creó un programa de capacitación en el lugar de la obra. Jóvenes del barrio que antes se enfrentaban a un futuro incierto, ahora aprendían oficios como la albañilería, la fontanería o la instalación de paneles solares, obteniendo un certificado oficial al finalizar su formación. La obra se convirtió en una escuela a cielo abierto, un motor de empleo y dignidad. La Inge Sofía era una presencia constante en el lugar, con su casco y sus botas de seguridad, revisando estructuras, resolviendo disputas y sobre todo, tratando a cada trabajador como un colega. Se sabía sus nombres, preguntaba por sus familias y comía con ellos en la cantina improvisada. Esta gestión, profundamente humana, generó un nivel de compromiso y calidad en el trabajo que asombró a los supervisores de Construcciones Vargas. Los trabajadores no estaban simplemente construyendo casas, sentían que estaban reconstruyendo su propio barrio, ladrillo a ladrillo. El proyecto se convirtió en un símbolo de orgullo local, una prueba tangible de que el talento y la oportunidad no estaban reñidos con el código postal. Con la primera fase de Viviendas Origen inaugurada y aclamada como un éxito rotundo, tanto social como financiero, Sofía utilizó su nueva influencia para dar el siguiente paso. En una reunión con don Ricardo, no presentó un plan para un nuevo desarrollo inmobiliario, sino los estatutos de una fundación. La llamó Fundación Origen, y su misión era simple y poderosa: identificar a jóvenes con talento excepcional en comunidades marginadas de todo el país, y proporcionarles los recursos necesarios para acceder a la educación superior, tal como él había hecho con ella. Don Ricardo, conmovido, no solo aprobó la financiación inicial con un generoso porcentaje de las ganancias de la empresa, sino que la nombró presidenta vitalicia del consejo. La fundación no se limitaba a dar becas, replicaba el modelo de mentoría que había sido tan crucial para Sofía. Cada becario era asignado a un profesional de su campo dentro de Construcciones Vargas, creando una red de apoyo que iba más allá de lo económico. La primera beneficiaria de la fundación fue una joven brillante de Oaxaca, hija de tejedores, que soñaba con ser ingeniera química. Cuando Sofía le entregó personalmente la carta de aceptación, vio en los ojos de la chica el mismo destello de miedo y esperanza que ella había sentido años atrás al recibir aquel sobre de color marfil. En ese momento comprendió que su viaje había cerrado el círculo. No solo había construido un camino para sí misma, sino que ahora estaba construyendo una autopista para las generaciones venideras. Años después, la vida de Sofía Ramírez había encontrado un equilibrio que antes le hubiera parecido un sueño imposible. Seguía viviendo en Iztapalapa, en uno de los apartamentos del complejo que ella misma había diseñado. Su rutina ya no estaba marcada por la desesperación sino por el propósito. Algunas mañanas, las pasaba en la sala de juntas del rascacielos de Polanco, debatiendo estrategias de expansión sostenible con el consejo directivo. Otras tardes, las dedicaba a revisar las solicitudes de la fundación, leyendo las historias de cientos de jóvenes que, como ella, solo necesitaban una oportunidad. Pero sus momentos favoritos eran aquellos en los que simplemente caminaba por las calles de su barrio renovado. Veía a los niños jugar en el parque que había surgido donde antes había un vertedero. Observaba a los mayores conversar en las bancas del centro comunitario y escuchaba el murmullo de la vida en un lugar que ahora era más seguro, más digno y más esperanzador. A veces, pasaba por la lujosa cafetería de Polanco. Ya no sentía la punzada de la humillación, sino una extraña gratitud. Aquella mancha de café, que por un instante pareció el fin de todo, se había convertido en el lienzo sobre el que había pintado su nueva vida. No había olvidado de dónde venía. Al contrario, había hecho de su origen su mayor fortaleza, demostrando que el verdadero éxito no consiste en escapar de tu comunidad, sino en tener el poder de transformarla. La historia de Sofía Ramírez no termina con su nombramiento, ni con la construcción del primer edificio. Su verdadero legado es una onda expansiva, un efecto dominó de oportunidades que comenzó con un gesto de empatía en una cafetería, y que, a día de hoy, sigue transformando vidas de formas que ni ella ni don Ricardo podrían haber previsto. El proyecto Viviendas Origen no fue un evento único, se convirtió en el modelo replicable que la División de Desarrollo Social y Sostenible ahora implementa en otras zonas vulnerables del país. Los registros de la compañía muestran un cambio fundamental en su filosofía. La rentabilidad ya no se mide únicamente en cifras financieras, sino también en métricas de impacto social, como la reducción de la tasa de abandono escolar en las comunidades donde operan,
o el aumento del empleo local. La Fundación Origen, por su parte, se ha convertido en una de las iniciativas filantrópicas más respetadas del sector. Ya no es solo Sofía quien entrevista a los candidatos, son los primeros graduados de la Fundación quienes ahora actúan como mentores de las nuevas generaciones, creando una red autosostenible de apoyo y excelencia. Cada vez que una familia recibe las llaves de un hogar seguro, cada vez que un joven de un barrio marginado pisa por primera vez un campus universitario, la mancha de café de aquel martes de marzo se desvanece un poco más, reemplazada por la tinta indeleble de un futuro reescrito para cientos de personas. Es el testimonio tangible de que un solo acto de ver más allá de las apariencias puede sentar las bases para reconstruir no solo edificios, sino destinos enteros. En las conversaciones privadas que Sofía mantiene con los jóvenes de su fundación, a menudo vuelve a aquel día en Polanco. Ya no lo narra con la sombra de la vergüenza, sino con la claridad de una lección fundamental. Lo llama su accidente fundacional. Explica que la humillación que sintió fue tan profunda y tan visceral que la obligó a confrontar una verdad incómoda, que el sistema por defecto no estaba diseñado para que ella triunfara. Esa dolorosa epifanía, lejos de derrotarla, se convirtió en el combustible de su determinación. El recuerdo de la voz despectiva del gerente y las miradas indiferentes de los clientes no se borraron, se transformaron. Pasaron de ser fantasmas que la atormentaban en las noches de insomnio, a ser los rostros anónimos de los obstáculos que juró derribar, no solo para ella, sino para todos los que venían detrás. El pasado doloroso, en su relato, no es una herida que deba ocultarse, sino una cicatriz que se exhibe con orgullo, la prueba de una batalla librada y ganada. Les enseña que la resiliencia no es la capacidad de evitar las caídas, sino el arte de utilizar la fuerza del impacto para impulsarse más alto. Aquel suelo de mármol, que parecía el abismo, fue en realidad la superficie sólida desde la que tomó el impulso definitivo. Su historia se ha convertido en una parábola sobre cómo resignificar el fracaso, transformando el plomo de la adversidad en el oro del propósito. La trayectoria de Sofía y la intervención de don Ricardo Vargas ofrecen una reflexión profunda sobre el verdadero significado de la riqueza y el poder. La historia nos muestra dos mundos que chocan, uno obsesionado con el valor superficial de un traje de diseño, y otro capaz de reconocer el valor incalculable del potencial humano. Don Ricardo, un hombre que había acumulado una fortuna material, demostró que su mayor activo no estaba en sus cuentas bancarias, sino en su capacidad para ver el reflejo de su propia lucha en los ojos de una joven camarera. Su decisión de invertir en Sofía no fue un acto de caridad, sino la inversión más inteligente de su vida. El retorno que obtuvo no se reflejó en los informes trimestrales, sino en el legado de una empresa transformada, en la lealtad de una comunidad y en la creación de un motor de cambio social que perduraría mucho más allá de su propia vida. La lección principal que emana de este relato es que la empatía no es una debilidad en el mundo de los negocios, sino una ventaja estratégica. Demuestra que el poder real no reside en la capacidad de humillar o despedir, sino en la autoridad para elevar, para crear oportunidades y para construir puentes donde la sociedad insiste en levantar muros. Aquel traje manchado se convirtió, irónicamente, en el símbolo de una riqueza mucho más limpia y duradera. Entonces, ¿qué nos queda al final de este viaje? La historia de Sofía Ramírez podría ser fácilmente confundida con un cuento de hadas moderno, una casualidad afortunada. Pero sería un error. No es una historia sobre la suerte, sino sobre la intersección de la preparación y la oportunidad. Es un testimonio del poder de la tenacidad silenciosa, de las miles de horas de estudio en la madrugada, de los trayectos interminables en transporte público, de la disciplina de levantarse cada día incluso cuando el cuerpo y el alma piden rendirse. Sofía estaba preparada. Cuando la oportunidad, disfrazada de desastre, llamó a su puerta, ella tenía el conocimiento, el carácter y la visión para responder. Al mismo tiempo, su historia nos obliga a hacernos una pregunta incómoda como sociedad. ¿Cuántos talentos como el de Sofía permanecen invisibles, esperando un golpe de suerte que nunca llega? ¿Cuántos potenciales ingenieros, médicos o artistas sirven mesas o limpian oficinas, ahogados por un sistema que valora más su código postal que su capacidad? El relato no solo nos inspira con la superación de una mujer, sino que nos interpela sobre nuestra responsabilidad colectiva de crear más accidentes afortunados, de ser los don Ricardo en nuestras propias esferas de influencia, capaces de ver el potencial donde otros solo ven un error.
La imagen final de Sofía no es en una sala de juntas, sino en el andamio de una nueva construcción en una colonia popular, con el casco puesto y los planos en la mano, explicando un detalle técnico a una joven ingeniera, la nueva becaria de la Fundación Origen. En sus ojos ya no hay miedo, solo la serena confianza de quien conoce el terreno que pisa, tanto el físico como el emocional. Ha cerrado el círculo, convirtiéndose en la mentora que una vez necesitó desesperadamente. Su vida es la prueba de que el origen no tiene por qué ser el destino, y que una mancha, por oscura que parezca, puede ser el punto de partida para dibujar un futuro completamente nuevo. La dignidad al final no se derramó aquel día, se forjó en el fuego de la adversidad. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria, y que cada pequeña victoria merece ser contada, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de personas que, como Sofía, nos demuestran que el espíritu humano es la estructura más resistente que jamás se haya construido. Gracias por escuchar.